¿Qué tal? Hoy cambiamos de registro, hoy dejamos la salud a un lado, nos vamos a la música y tenemos a un artista con nosotros que se llama Javi Mota. Javi, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola, muy bien. Son muchos los Gracias. que aquí en Galicia te conocemos porque tu trayectoria ya... ¿Cuántos años? 20. Sí, más o menos, sí. Yo creo que ese año quería celebrar encima de un escenario los 20 años desde que empecé pequeñito y bueno, va a ser, de momento no lo voy a poder hacer porque bueno, ya estamos viendo la situación, pero sí, yo creo que son 20 años ya. Caramba, y con lo joven que eres, o sea, se ve que sí que empezaste muy pequeño porque tú estabas en un programa de mi época, el Club Megatrix. Sí, yo empecé, digamos, mediáticamente en Club Megatrix con un proyecto que se llamaba Gypsy Team. Entonces combinábamos las dos cosas, ¿no? Cantábamos nuestras canciones, teníamos un espacio que presentábamos un concurso juvenil y a la vez pues cantábamos nuestras canciones, ¿no? Y fue un verano muy divertido y bueno, ahí es cuando empecé profesionalmente. Claro, y ahí dijiste, no, yo quiero seguir ahí hasta el final de mis días. O sea, yo quiero ser artista y pasearme por todas las ciudades y todos los países que pueda y demostrar mi talento, ¿no? Eso es un poco lo que hiciste. Sí, bueno, más que nada fue yo creo que un hobby, ¿no? En esa edad era un hobby que se convirtió 20 años más tarde en profesión, ¿no? Y pues recuerdo, ¿no? Como ir de aeropuerto en aeropuerto con los compañeros, era como, claro, éramos chavales de 15, 16 años, todos de diferentes puntos, Barcelona, había otra chica también, dos chicas de Gibraltar. Claro, entonces era como unos campamentos, ¿no? Nos íbamos de vacaciones, hoteles guays, salíamos en la televisión. Entonces yo creo que eso lo recuerdo como una escuela, un aprendizaje muy bonito, pero a la par pues como un momento en el que pues eso estaba disfrutando y aprendiendo un montón de cosas nuevas, ¿no? Con los años ya se convirtió en mi profesión. Y sobre todo yo creo que todos recordamos, ¿no? Que yo admito que cuando recuperé esa canción My Own Way, ¿no? Sobre todo ahí todo el mundo bailando la danza del vientre, yo en un primer momento no la asociaba contigo. No sé si esto te lo han dicho más veces. Bueno, al ser una formación, un grupo de dos chicas y un chico, como que a lo mejor pues recuerdan el proyecto, recuerdan la canción, Sí. pero no lo asemejan, ¿no? A día de hoy, muchísima gente... ¡Ah! Pero tú eres el de Bangra, claro. Pero sí que me suele pasar, ¿no? Y recuerdo pues esos años, imagínate, disco de platino, giras por todo el mundo. Para mí fue una época, pues, en mi carrera que también me vino de una forma muy inesperada, ¿eh? ¿No me digas, sí? Yo me presenté al casting y pensaba que no me iban a coger. Además, yo vivía en Madrid, cogí un tren a Barcelona, hice el casting y en cuestión de 2 días me llamaron que me habían seleccionado y yo no sabía realmente cómo iba a ser el proyecto. Y todo me pilló muy de nuevas, ¿no? De repente número 1, de repente muchas televisiones, giras, y yo decía, wow, qué fuerte, ¿no? Hasta que incluso Nacho Cano pues, se fija en ti y dice, vamos a fichar aquí a Mota, Javi como me Mota, llama, ¿no? A Mota. Sí, justo terminé el proyecto de Bangra y al mes me enteré que Nacho estaba haciendo casting en un teatro de Madrid, entonces me dijo, tú me suenas de algo, tú también bailas, ¿no? Aparte de cantar, y le dije, bueno, me defiendo. Y bueno, a partir de ahí ya me fichó y trabajamos codo a codo muchos años, ¿no? Tanto aquí en España como en México, que hicimos un proyecto también que se llama Make and Dance, aparte de los musicales que hicimos en Ibiza y en Madrid, el musical de A. Y yo creo que también fue una etapa súper bonita, ¿no? Porque trabajar con Nacho Cano implica mucha constancia y sobre todo mucho respeto, porque él puede ser muy amigo nuestro, pero a la hora de trabajar es muy profesional, ¿no? Claro. Y a mí eso era lo que me imponía de él, ¿no? Que era demasiado profesional, demasiado correcto y tiene un oído increíble, ¿no? Es curioso porque Nacho Cano yo creo que es un genio, ¿no? Pero parece, Es un genio. Pero parece que como vive en su mundo, ¿no? Pero hay que saber apreciarlo y desde luego pues ha hecho cosas inmensas y yo creo que donde pone el ojo pues es que ve que realmente hay talento, ¿no? Como es tu caso. Y luego, claro, llega un momento en que dices tú, bueno, pues voy a volar solo, pero antes de volar solo
¿me voy a Galicia? ¿O cómo es? ¿Primero pasas por la voz y luego vienes a Galicia? Sí, yo creo que sí, fue así. Bueno, terminó un poco mi andadura en los musicales y es la pregunta que nos hacemos todos los artistas, ¿no? ¿Y ahora qué hago, no? Y me surgió la oportunidad de hacer la voz. Al principio sí que es cierto que era un programa que a lo mejor yo estaba un poco como reacio porque no lo conocía, no conocía el formato y claro, previamente, habiendo tenido la trayectoria que yo tenía, de repente meterme en un reality musical a lo mejor no era el perfil que buscaba. Pero cuando vi que los concursantes sí que eran compañeros de otros reality, cantantes, bailarines que habían estado en otros musicales, pues como que me animé a hacerlo, ¿no? Y la verdad es que para mí fue una experiencia súper bonita. Y sí es cierto que de ahí ya es cuando digamos que profesionalmente empezó mi carrera en solitario y sí cuando me vine a Galicia. Pido perdón por no haber escuchado tus ruegos. Pido perdón por las lágrimas que hablan de mí. Pido perdón por tus noches a solas. Pido perdón por sufrir en silencio por ti. Te pido perdón, aun sabiendo que no lo concedas. Te pido perdón de la única forma que sé. Devuélveme la vida. Devuélveme la vida. Recoge la ilusión que un día me arrancó tu corazón. Y ahora devuélveme la vida. Te vienes a Galicia y te vienes además a una orquesta gallega muy potente, ¿no? De Sí. muchísimo prestigio, como es la Olympus. Sí, Olympus. La verdad estoy sorprendida. Bueno, curioso que en uno de los conciertos el año anterior, en uno de los conciertos que vine yo por aquí, por la zona de Galicia, coincidí con Orquesta Olympus. Entonces uno de sus jefes me vio y me dijo, mira, el año que viene me gustaría proponerte un proyecto y tal, y yo creo que cuadra con tu carrera, ¿no? Porque es cantar, bailar, en escenario muy guay. Y bueno, yo terminé ese año de hacer la gira con mis compañeros de La Voz y en septiembre, Sí. al año siguiente, ya me estaban llamando para proponerme la Orquesta Olympus. Y bueno, la verdad es que me pareció algo increíble, ¿no? Porque aquí las orquestas se viven con muchísima intensidad. Aparte hay unas infraestructuras buenísimas, ¿no? Y verte en ese escenario día a día, aparte de que te curte mucho como artista, para mí me hacía crecer, ¿no? Entonces, ya te lo digo, que muchos compañeros y amigos cuando les digo estoy en Galicia en una orquesta y tal, se sorprenden cuando vienen a verme, ¿no? Porque dicen, madre mía, Javi, es que nunca nos imaginásemos que esto era la orquesta en Galicia. Claro, claro. ¿No? Por lo que se ve, parece que ha sido una experiencia muy gratificante, ¿no? Sí. Para ti, que te ha aportado mucho. Luego, además, cuando tú decides, bueno, pues componer, además, demostrar a los demás quién eres, ¿no? Y sobre todo preocuparte por los demás, incluso por personas que sufren, en este caso, pues por ejemplo, por adolescentes, ¿no? Que padecen acoso escolar. Tú lanzas una canción, además, con ritmo y que impacta, que se llama Iguales. Es claramente una declaración de intenciones, ¿no? Y que ojalá, ¿no? Pues en mi época de estudiante pues hubiésemos tenido un artista así que hiciera este llamamiento, ¿no? A que hay que respetar a todo el mundo, Claro. ¿no? Iguales se convirtió más que en una canción, para mí se convirtió en un proyecto de vida durante pues casi estos 2 últimos años, ¿no? Porque lo que aparentemente era una canción, hacer una promoción, se convirtió pues en un altavoz para muchos adolescentes. Me llevó a recorrer muchos colegios, muchos institutos dando charlas de acoso escolar, de ciberacoso. Yo siempre he dicho que yo no soy una persona que haya sufrido acoso escolar, pero sí que es cierto que en mi infancia me sentí diferente, ¿no? Y a lo mejor puede ser que esa diferencia hubiese sido a lo mejor acoso escolar o bullying, ¿no? Por parte de mis compañeros. Yo no lo sentí así, no lo viví así. Pero en el momento en el que quise componer Iguales, me acordé de esos momentos, ¿no? Y yo creo que ahora la juventud quizá es un poquito más que en mi época, ¿no? Entonces,
dije, ¿por qué no voy a hacer una canción que tenga ritmo, pero que a la par cuente un mensaje, ¿no? Y de ahí salió todo el proyecto de Iguales, ¿no? Yo creo que los artistas somos un altavoz y no quise demostrar, pero sí decir, oye, se puede hacer música actual, música comercial, Sí. con un look comercial de un chaval de mi edad, pero cantando y contando una historia, ¿no? Y mírame a la cara, no ves que somos iguales, lele. Dime qué te cuesta a ti respetar, sin insulto yo te puedo entender. Y mírame a la cara, no ves que somos iguales, lele. Dime qué te cuesta a ti respetar, sin insulto yo te puedo entender. Y luego llega, además, bueno, llegan otros temas, ¿no? Que ojos negros. Ojos negros. La verdad es que todos tienen como bueno, llevan tu impronta, ¿no? Personal, ¿no? Y lo hablábamos esta mañana, antes de tener esta entrevista, ¿no? Que ante todo tu carrera pues ha evolucionado mucho, pero nunca has dejado de sentir pasión por lo que hacías, ¿no? Y eso Claro. Se nota. Yo creo que la pasión es uno de los puntos claves por los que me dedico a esto. Si tuviese que ser, que lo respeto totalmente, ¿no? A lo mejor trabajar en una oficina, algo mucho más mecánico, pues quizá diría un momento que si no existe pasión, pues se entiende porque es algo monótono, ¿no? Claro. Pero mi trabajo es crear, mi trabajo es arte, si no le pongo pasión, podría dedicarme a otra cosa, ¿no? Entonces, en todos los proyectos trato de poner mucha pasión. Aparte, cuando me involucro, cuando voy a crear un proyecto desde cero, no solo pienso en crear una canción, sino en una historia en general, ¿no? En cómo va a ser el videoclip, cómo quiero ir vestido, cómo quiero ver esa canción luego cuando tenga los conciertos en directo con los bailarines. Yo creo que es un todo, ¿no? Entonces, cuando llego al estudio, de repente me puede salir una canción y digo, bueno, pero si no le veo que puede tener forma o que puede englobar, pues a lo mejor no la quiero sacar, ¿no? Porque para que se quede ahí o para que sea tal, prefiero que sea como un recuerdo bonito mío que ha quedado ahí y ya está, ¿no? Pero para exponerla al público me gusta que sea un compendio de muchas cosas. A ver, existen pocos artistas tan completos y que quieran implicarse, ¿no? Absolutamente en todo el proyecto. Tú sí, estamos viendo en bucle el vídeo de tu nuevo single, El Despertar, que la verdad es que, bueno, pues tiene mucho ritmo, es bailable desde que empieza. Desde el primer acorde, ¿no? Desde el primer acorde, sí, sí. Y se nota ahí esa influencia, ¿no? Africana. Sí, yo creo que, bueno, desde muy jovencito, hemos comentado antes Sí. que soy muy seguidor, somos seguidores Sí, los dos. del gran Ricky Martin, Sí. ¿no? Y no sé si sabrá esta anécdota, pero Ricky Martin en su grupo Menudo tenía a Draco Rosa, que Sí, es... Draco Rosa, Claro, sí. pues Draco le compone todos los temas a Ricky Martin y tiene esa forma tan, como yo le digo, tan puertorriqueña de componer, mezclando esos sonidos Sí. que solo ellos saben hacerlo. Entonces, Sí. Y que son inconfundibles, Claro, o sea, sabes cuándo claro, es un sabes tema. que es cuando es un tema. Sí. Incluso hay muchos temas de Draco Rosa en su disco que perfectamente podía ser Ricky Martin el que los cantase, Sí. ¿no? Entonces son influencias con las que yo he crecido. Y a la hora de hacer mi música, me pongo a componer y sí es cierto que me salen muchas cosas de Ricky, me salen muchas cosas de Luis Fonsi, me salen muchas cosas incluso de flamenco y tal, pero porque son las raíces con las que yo he crecido, ¿no? Entonces, a la hora de componer, a la hora de hacer melodía, me sale eso. Yo creo que nunca hay que renunciar a las raíces, ¿no? No, porque básicamente... porque eso también te hace tener tu propia personalidad, Claro. es decir, tú puedes tener influencias, ¿no? De distintos artistas. Yo creo que todos tienen influencias de alguien, ¿no? Siempre. Siempre. Todo está inventado. Todos, o sea, claro. puedes poner un poquito aquí, un poquito allá, pero todo está inventado, ¿no? Entonces, lo importante es ser auténtico, hacer al menos lo que a uno le gusta. El Despertar, ¿qué es lo que nos cuenta antes de escucharla? Pues El Despertar es, ya profundizando un poco en la palabra, en el despertar, básicamente es el despertar mío como persona. Es como una introspección que hice en el confinamiento y quería pues eso, que cada uno se lo llevase a su punto individual. ¿En qué despertarías tú, no? Esa es la pregunta. ¿En qué despertarías tú? El despertar para mí puede ser, pues eso, ¿no? Convertirme quizá, pues, en una versión mejorada de mí mismo, apartar un poquito el ego al lado, sacar mi mejor... Tu mejor versión. Exactamente, mi mejor versión, ¿no? Entonces yo creo que el despertar es algo individual que cada uno tiene que llevarse y hacerse esa pregunta, ¿no? ¿Qué despertaría en mí mismo?
pues yo creo que con esta reflexión, con esta explicación que acabas de hacer, yo creo que es hora de que nos pongamos todos a bailar, que pongamos el vídeo con toda la música y que vuelva sobre todo muy pronto, lleno de salud, porque ahora mismo es lo que todos pedimos y lo que todos necesitamos. Y hasta muy pronto, Javi. Muchas gracias a vosotros. Y sin más dilación, vámonos a bailar con El Despertar. Ya, y yo sin mota. Tierra, fuego, aire, mar y sal. Esa es la vida en la que creo. Mi gente unida bailará. Es el futuro que yo quiero. Tierra, fuego, aire, mar y sal. Esa es la vida en la que creo. Mi gente unida bailará. Es el futuro que yo quiero. Mano para arriba, mi gente, no hay nada que nos pare. Eso es. Siente como este ritmo se mete en tu bares. Mano para arriba, mi gente, no hay nada que nos pare. Siente como este ritmo se mete en tu bares. Despierta, es el ahora, no el ayer. Calma a la bestia que hay en ti. Eso es. Tierra, fuego, aire, mar y sal. Esa es la vida en la que creo. Mi gente unida bailará. Es el futuro que yo quiero. Mano para arriba, mi gente, no hay nada que nos pare. Siente como este ritmo se mete en tu pared. El ego, hay que intentarlo suprimir para ser bello. Apaga el fuego, es el ego. Hay que intentarlo suprimir para ser bello. Apaga el fuego. La 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 la. La 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 la. Tierra, fuego, aire, mar y sal. Esa es la vida en la que creo. Mi gente unida bailará. Es el futuro que yo quiero. Tierra, fuego, aire, mar y sal. Esa es la vida en la que creo. Mi gente unida bailará. Es el futuro que yo quiero.